Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En este material estaremos explicando cómo realizar la conversión de unidades de medidas de volumen como parte del curso de unidades de medidas. Y para ello comenzaremos recordando que el metro cúbico es la unidad principal y cuya abreviatura es m minúscula elevado al cubo, donde a la izquierda de este se ubican los múltiplos, comenzando por el decámetro cúbico, cuya abreviatura es d mayúscula m al cubo, hectómetro cúbico, cuya abreviatura es h mayúscula m al cubo, y el kilómetro cúbico, cuya abreviatura es k mayúscula m al cubo. Y a la derecha del metro cúbico se encuentran los submúltiplos, comenzando por el decímetro cúbico, cuya abreviatura es d minúscula m al cubo, el centímetro cúbico, cuya abreviatura es c minúscula m al cubo, y por último el milímetro cúbico, cuya abreviatura es m minúscula m al cubo. Ahora bien, para la conversión de una unidad mayor a una menor se multiplica por 1000 consecutivamente, y para la conversión de una unidad menor a una unidad mayor se divide por 1000 también consecutivamente. Muy bien, a continuación veamos una actividad. Transforma las siguientes unidades de volumen según se indica. Literal A: 4 decámetros cúbicos a decímetros cúbicos. Comenzaremos identificando que la conversión va de una unidad de medida mayor a una unidad menor. Luego debemos multiplicar por 1000 tantas veces desde una unidad hasta la otra, o sea, luego esto va a ser igual a 4 que multiplica a 1000 por 1000, y resolviendo la operación esto va a ser igual a 4 millones y le agregamos la unidad de medida. Literal B: 20.000 hectómetros cúbicos a kilómetros cúbicos. Comenzaremos identificando que la conversión va de una unidad de medida menor a una unidad mayor. Luego debemos dividir tantas veces desde una unidad hasta la otra, o sea, luego esto va a ser igual a 20.000 dividido para 1000, y resolviendo la operación nos quedaría 20 y le agregamos la unidad de medida. Literal C: 900.000 centímetros cúbicos a metros cúbicos. De igual forma, comenzaremos identificando que la conversión va de una unidad de medida menor a una unidad mayor. Luego debemos dividir tantas veces desde una unidad hasta la otra, o sea, luego esto va a ser igual a 900.000 dividido para la multiplicación de 1000 por 1000. Resolviendo la multiplicación nos quedaría 900.000 dividido para 1.000.000, y resolviendo la operación nos quedaría 0,9 y le agregamos la unidad de medida. Y por último, literal D: 50 metros cúbicos a milímetros cúbicos. Comenzaremos identificando que la conversión va de una unidad de medida mayor a una unidad menor. Luego debemos multiplicar por 1000 tantas veces desde una unidad hasta la otra, o sea, luego esto va a ser igual a 50 que multiplica a 1000 por 1000 por 1000. Luego, resolviendo la operación, esto nos quedaría 50.000 millones y le agregamos la unidad de medida. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre conversión de unidades de medidas de volumen como parte del curso de unidades de medida.
Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.